Canal 34 presenta Va en Serio con Carlos Ramos Padilla. Muy buenas noches, bienvenidos a Va en Serio. Hoy le prometo a usted un programa muy interesante, con fondo y de fondo. Va a estar con nosotros aquí en el estudio Manuel Espino, quien fuera presidente de Acción Nacional, uno de los hombres más sensatos dentro de este complejo esquema político que no acabamos ni de entender ni de cuajar en el país. Vamos a hablar de Acción Nacional. Fíjese, Manuel Espino deja en el camino cuando gana la presidencia de los Azules, deja a Juan José Rodríguez Prats, deja a Alejandro Zapata pero gordo y al guanajuatense Carlos Medina Plasencia. Se condecora, sube y desde tribuna Manuel Espino hace planteamientos que sacuden a la nación, deja ver avenidas de entendimiento cuando es un hombre de conciliación, a contraoferta de otro, como Germán Martínez Cázares, apodado el Pendenciero por la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Un hombre que en campaña se dedicó a radicalizar, hablo de Germán Martínez, y de dividir a los mexicanos. Y después, bueno, a lo mejor ahí tiene algo que ver la derrota en las intermedias de Acción Nacional. Hace poco el presidente de la República dijo que bueno, pues después de la crisis tan severa que estamos padeciendo, pues perder 6, 8 diputados, pues francamente no es nada. Así lo dijo el presidente de la República. Vamos a hablar de estos cambios tan radicales en la política exterior en dos gobiernos panistas, el de Fox y el de Calderón, en donde uno, Fox, pues le dice a Castro, come si te vas, y el otro, Calderón, se dedica a darle legitimidad a presidentes que son expulsados de su propia nación. Sí, estoy hablando de Zelaya, este hombre que he calificado como malagradecido, para no decir malnacido, cuando aquí se le recibe con honores como jefe de Estado, lo que no hacen en su patria, pero aquí viene a darle la traición abierta a Felipe Calderón, diciendo que en este país es mejor sentirse que ser presidente. Saludos a López Obrador, dijo el señor Zelaya. De estos asuntos vamos a platicar hoy con Manuel Espino, y estará con nosotros uno de los más importantes analistas políticos que usted lo conoce muy bien, que es Carlos Salomón Cámara. Pero antes de iniciar, vamos directo con Miguel Ángel López Farías y su punto de vista. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, Canal 34 y su auditorio, muy buenas noches. El Partido Acción Nacional fue creado en septiembre de 1939. Fue en el viejo Salón de Frontón, México, en donde a través de una asamblea constituyente se lanzaron las primeras líneas ideológicas para su fundación. El exrector de la UNAM, Manuel Gómez Morín, fue nombrado padre de ese instituto político. Bueno, se reunieron para tomar distancia, argumentaban del caudillismo que imperaba en esos tiempos. Soñaban con instaurar la democracia. Con esos ideales obtienen su primera diputación en 1946. Y es en Michoacán, tierra del actual presidente Calderón, en Quiroga, donde llega su primer presidencia municipal. Fue en 1947 cuando obtienen esta presidencia. En el 52 contienden por primera vez a la presidencia de la República. En 1989, el histórico 1989, arriban junto con Ernesto Rufo Appel a la gubernatura de Baja California. Después de 6 décadas en la vida política del país, Vicente Fox les cumple el sueño de verse en la presidencia. Es el año 2000. 6 más tarde, Felipe Calderón repite la dosis, no sin polémica, y logra nuevamente la silla presidencial. Son ya casi 7 décadas de existencia y el PAN vive hoy su peor crisis política de la que se tenga memoria. Su estructura cruje tras una serie de disputas que hasta el momento la han hecho perder importantes plazas que antes se consideraban de nomenclatura blanquiazul. Y los hechos nos obligan a cuestionar lo siguiente. ¿Es que acaso el PAN no quiere, o peor, no sabe gobernar? Porque tal parece que desde la oposición funcionaba mucho mejor que como comandantes de la nave. La pregunta no es menor, Carlos. Máxime si diseccionamos los acontecimientos que han dado al traste aquella fuerza que mostraba el PAN y por ende el mandatario Felipe Calderón. Muchos analistas han calificado esta debacle política y electoral como el producto de las más sórdidas ambiciones formadas en torno a la figura del inquilino de Los Pinos. Eso, y esa especie de necedad a no ceder ni un ápice de terreno a otras corrientes de expresión que viven dentro del PAN. Lo decías, el caso de Germán Martínez, su tosudez, su afición a la bronca y el manto protector del presidente son botones de muestra. En este balance, el PAN ciertamente abrió para muchos mexicanos fuentes importantes de esperanzas. Movieron al voto el castigo, sedujeron, prometieron y llegaron. Y hoy, francamente, no se ve por dónde puedan resolver ya no solamente los problemas internos, sino los problemas del país. El arribo de César Nava a la dirigencia tapa la chimenea y no permite el paso del oxígeno
ahogando a sus militantes, alejándolos de sus conquistas. Y honestamente no se puede entender esta actitud política suicida. E insistimos, todo quedaría en un asunto doméstico, hacia adentro de ellos, pero golpea directamente al país, ya que algunos secretarios de Estado fungen más como incondicionales del mandatario que auténticos servidores públicos. Así, sin cambios, sin movimientos, sin conceder plazas, ya no digo a políticos de otros partidos, eso ni soñarlo, sino a otros panistas talentosos, aunque no sean del club presidencial. De ese tamaño y profundidad es la crisis del PAN, que aunque no tiene todavía epitafio, sí se comienzan a escribir algunas líneas sobre su derrumbe. Y bien dicen, Carlos, los antiguos, que cuando quieren los dioses que alguien fracase, lo hacen ciego. ¿Verán esto los panistas? Carlos, que tengas buena noche. Muchas gracias, Miguel Ángel López Farías. Bueno, sí, un partido que para muchos se presenta en este momento, hablo del PAN, debilitado y fracturado entre ultraderechistas, yunquistas que no reconocen serlo, conciliadores y concertadores. Decirlo de otra manera, entre foxistas y calderonistas. Hay quienes se aventuran a pensar, ¿qué dirían en este momento, viendo al PAN como está, un Gómez Morín, un Cloutier o un Carlos Castillo Peraza? Vamos a platicar de todo esto con Manuel Espino, con Carlos Salomón Cámara. Vamos a preguntar por qué, después de 2 ejercicios presidenciales en este momento, hoy el PAN no tiene, o por lo menos no se ve, ni siquiera candidato para la presidencia en el 2012, y además un gabinete, el actual, el de Felipe Calderón, que para muchos ya urge de ajustes. Por cierto, ¿sabe usted que Manuel Espino, entre otras cosas, es diplomado en criminología? Esto va en serio. Volvemos.